Esta semana hablamos de la serie Tus monstruos, del alcazareño Gonzalo Escribano, que en estos meses rueda la segunda parte para la plataforma Filmin. También nos metemos de lleno en el espectáculo A New Time, que el músico Óscar Escudero presentaba en el Teatro Municipal de Alcázar de San Juan. ¿Tú crees en los fantasmas? Creo en el pasado, que por desgracia no se acaba de ir nunca. El oncólogo de Juan está intentando chantajearme. ¿Qué? El videocreador y cineasta alcazareño Gonzalo Escribano Maldonado se encuentra inmerso en el rodaje de la segunda parte de Tus monstruos, una serie que se emite en la plataforma Filmin. Creo que evidencia mucho lo que es mi cine, que es una mezcla total de costumbrismo con ciencia ficción. Una ciencia ficción muy andar por casa, una ciencia ficción basada mucho en mitologías que tenemos en este país y me gusta mucho confrontar esos dos extremos, que al final los extremos se unen y que no son tan diferentes como en la cotidianidad con la ciencia ficción. Sí que es verdad que siempre la ciencia ficción me sirve un poco como telón de fondo y lo que me gusta es centrarme en los problemas personales que ocurren y bueno, en Tus monstruos, que como he dicho ha sido mi último proyecto, pues es un poco el alma mater de este y es una serie que hemos hecho de 6 capítulos y que estrenamos hace justamente un año. Y ahora, actualmente, andamos rodando la segunda temporada. De mi viaje en Sevilla, pues ya le pongo un audio de WhatsApp y listo. Esta historia es el último proyecto del cineasta alcazareño, que se estrenaba en febrero del pasado año con 6 capítulos de una duración aproximada de 30 minutos cada uno de ellos. Rodada en su mayoría en Madrid entre 2018 y 2019, también contó con localizaciones en Alcázar de San Juan. Pero vamos a ver, ¿tú qué coño estás diciendo? A mí lo que más miedo me ha dado siempre, muchas veces cuando hacíamos ese tipo de trabajos anteriores, que eran un poco un juego con amigos, creo que nunca me ponía más en serio porque me da mucho miedo la exposición. Tengo mucho miedo al miedo, entonces me para muchas veces. Y hemos llegado a un punto en el que, aunque siempre andamos en unos márgenes casi de marginalidad cinematográfica, sí que al margen incluso de la plataforma, ya tenemos un público, hemos conseguido un público. Y hay veces que llega un momento en el que un subconsciente te dice, oye, esto, a ver cómo lo vas a hacer, o a quién vas a coger, o a quién tal. Te mentiría si te dijese que no incide eso en mí, que no me condiciona, pero llega un momento en el que tienes que liberarte, sobre todo porque nuestro cine es un cine muy anárquico, sigue siendo casi igual de anárquico que lo que hacíamos anteriormente, pero sobre todo creo que si no es disfrutable. Al final, ya sea independiente, no independiente, yo lo que sí todavía tengo por bandera es la libertad absoluta. Y bueno, bandeándola un poco con este tipo de condicionantes, creo que la seguimos teniendo en ese sentido. La primera parte de la serie estuvo protagonizada por Lorena Iglesias, Rocío León, Ángela Villar, Pilar Pareja, además de la ganadora del premio Goya, Ana Fernández, o Jorge Usón, premio al mejor actor 2017 por la Unión de Actores. Entre la treintena de actores y actrices que participan en este proyecto también se encuentra la alcazareña Natalia Bellón. Yo estoy muy contenta, siempre me lo he pasado muy bien grabando con Gonzalo y su equipo. De hecho, muchas veces me he sentido parte de ese equipo también, incluso cuando había veces que yo no tenía que grabar, pues he ido a ayudarles a lo que hiciera falta. Bueno, fue muy divertido, como siempre, rodar, porque son unos temas y unos personajes con los que una actriz disfruta muchísimo. Y contaros un poco de la nueva temporada, después del éxito que tuvo la primera, que seguimos en Filmin, que se puede seguir viendo. Mi personaje en esta segunda temporada es uno de los pocos que repite en la serie. Y además mis secuencias se ruedan entre Alcázar y Madrid, que son como mis dos hogares. Entonces, pues para mí es muy interesante también. Y nada, tengo muchísimas ganas, a ver si os gusta lo que grabamos. ¿Por qué?
La serie acompasa costumbrismo con una ciencia ficción muy cotidiana, partiendo con un supuesto ataque extraterrestre como inicio, pero prefiriendo el autor reparar en las relaciones personales de sus protagonistas. Creo que tengo la suerte y el problema de escribir de una manera muy orgánica y también basándome mucho, yo creo que en mi experiencia en artes escénicas, de la que justo antes de retomar el cine es de donde venía. Entonces, pienso mucho como escritor, pero a veces no pienso tanto como director, sobre todo para el nivel de mis proyectos. Y sí que me gusta mucho plantear diferentes problemáticas que suceden a personajes y sobre todo de diferentes perspectivas. Entonces eso me da pie a interactuar con muchos personajes. Esto es muy bueno porque creo que una historia tan grande la nutre de muchas posibilidades. Pero luego a veces también es complicado porque todos sabemos que trabajar con una persona es muy fácil, con dos se va complicando, pero imagínate con 30, pues es complejo, pero al final es muy gratificante y sobre todo a nosotros a nivel técnico y a nivel profesional nos hace crecer enormemente. La plataforma Filmin ha catalogado a Tus monstruos como el renacer del cine low cost, un cine que además de la precariedad lleva por bandera la capacidad innata de experimentar. Se trata de una ficción de resistencia a la normalización que ha encontrado en ciertos festivales, plataformas digitales, museos y centros de arte su espacio preferente. Sus autores, nacidos ya en el periodo de la transición democrática, que crecieron en la consecución de una sociedad del bienestar, que ahora ven desmoronarse y que han sentido la precariedad como nota vital predominante. Estas películas se caracterizan por anteponer la ruptura formal a la estética. Pues fíjate, mi cine también se define mucho porque muchas veces muchos actores me dicen y casi que me exigen que les explique el antes y el después. Y a mí todo lo contrario, me gusta contar si el corto sucede un lunes, lo que pasa un lunes. Lo que pasa el martes o lo que pasa el miércoles, interpretación de cada uno. Por ese lado podía dejar o dar pie a dejar abierta la historia. Es verdad que bebe del mismo universo, es una continuación temporal, pero que lejanamente tiene unión con las tramas, esta segunda temporada, las tramas de la primera. Y realmente todo esto vino precedido pues porque con todo esto que ha pasado de la pandemia, me lo ponía un poco a huevo, porque es verdad que cuando la estrenamos fue en puertas de la pandemia y mucha gente que la veía me decía, joder, parece que lo habéis hecho prediciendo un poco lo que va a ocurrir. Y luego además se unió todo esto a que cuando empezó el confinamiento todo el mundo estábamos ansiosos de hacer cosas, casi obligados a hacer cosas. A mí eso me generó mucha ansiedad. Yo no tenía esa necesidad ni esa obligación de hacer cosas, pero una vez que pasó un poco esos primeros meses tan raros, otros proyectos que tenía se cayeron porque la situación que tenemos actual ha hecho de cambiar todo mucho y bueno, tenía una leve idea que supe conjugar con ese universo de Tus monstruos y parí una segunda temporada. Me levanto pensando que ha llegado otra vez. Gonzalo Escribano afronta la serie Tus monstruos como un salto cuantitativo con respecto a sus anteriores obras, teniendo a su último cortometraje, Tengo miedo, como punto de inflexión y también de partida. Necesita moverse y bailar y no parar. Pues para mí fue muy gratificante porque además de esta plataforma en concreto de Filmin yo soy consumidor desde hace un montón de años, creo que cuando empezaron. Esto se barajó de una manera casi casual, yo siempre había soñado que llegase a un sitio así, pero fíjate, fue de rebote, fue además por un contacto, el director de la plataforma conocía que estábamos trabajando en esto por los actores y tal, y llegamos allí. Yo creo que compensa. Es verdad que, por ejemplo, Filmin, el consumidor de Filmin es muy exigente, porque es un cine de autor, es un cine muy particular y hay mucho analista de cine. Pero creo que todos en algún momento cuando hemos hecho cine hemos sido muy críticos, tanto con lo nuestro, con compañeros, pero sabes una cosa, cuando haces cosas y estás en el barro, creo que te preocupa mucho menos ese tipo de cosas. Evidentemente no puedes pasar por alto las críticas y de todo se aprende. Yo además soy muy buen receptor, porque tengo a los mayores críticos en mi equipo. Entonces, siempre la exposición, como he dicho anteriormente, me da miedo, pero en ese sentido no tanto. En ese sentido, además, como nuestro cine es milagroso, porque terminarlo es un milagro, creo que cuando una vez está allí hay que tomárselo con humor.
El costumbrismo y la ciencia ficción vuelven a darse la mano en una nueva producción audiovisual de este alcazareño que dará continuidad a la serie. Este año, en el mes de marzo, el equipo volvía a reunirse para realizar una segunda temporada con localizaciones nuevamente en Alcázar de San Juan, pero también en Tomelloso y Madrid. El rodaje continuará hasta junio, debido a la situación de crisis sanitaria, y cuenta con el respaldo del Patronato Municipal de Cultura. Creo que la mayor diferencia entre la primera y la segunda temporada es que en la primera temporada era más inconexa, tenía 3 partes que se acababan por unir casi al final, y en esta segunda temporada he querido jugar un poco como escritor yo mismo a intentar hacer una historia que concuerde más en todo momento. Y sobre todo que la otra caía mucho en el poshumor, en el humor un poco más complicado, y esta anda más por el camino del thriller. Aún así creo que son prácticamente muy parecidas, se nota mucho que es una continuación, y bueno, creo que parte de la base de donde dejamos la historia global en la primera temporada, añadiéndole todo esto que ha pasado este año. Entonces, pues creo que más allá de que puedas empatizar, porque al final lo que protagoniza la trama son historias que todos nos podemos sentir identificados, creo que también nos vamos a sentir muy visibles en ella al ver un poco todo esto que ha sucedido. En la segunda temporada de Tus monstruos intervienen más de 30 actores y actrices nuevamente, algunos con cierta celebridad, como María Herrador, Vileta Rodríguez, Catalina Sopelana o Luisa Gabasa, pero también hay actrices de la tierra, tanto de Alcázar como de Tomelloso, caso de Natalia Bellón, María Izquierdo y Pilar Castillejos. Repiten 3 o 4 personajes y de manera muy anecdótica, un poco por hacer de puente entre una historia y otra y por hacer un pequeño guiño, pero era completamente imposible, porque es que creo que cuando empecé a parir este proyecto no era la continuidad de Tus monstruos. Luego con el tiempo me di cuenta de que podía y que de hecho a lo mejor yo mismo estaba condicionado por ese universo. Entonces no era compatible poder... además creo que esos personajes terminaron en la primera y estaba bien contar otros problemas desde el punto de vista de otros personajes. Gonzalo Escribano ha escrito la obra y la dirige junto a Paco Villodre en las labores de sonido del rodaje. Completan el equipo María Arias, en caracterización y maquillaje, y Conchi Olmo, que se encarga de la producción y la logística. De este modo comienza una nueva aportación al universo creativo de Escribano Maldonado, en el que confluyen la fantasía, la vida cotidiana, el humor y el misterio. Consejo del Santo Oficio, flageladores del vicio, jueces, fiscales, doctores, recibid la bendición de nuestro alto tribunal y atended, pues un gran mal aqueja la Inquisición. Esta semana regresa el teatro a Alcázar de San Juan. El viernes 9 de abril, a partir de las 8 de la tarde, se pone en escena Andanzas y entremeses de Juan Rana, ovacionada por la crítica y el público de la compañía Ron Lala y Emilia Yagüe Producciones. Teatro y humor con música en directo, mejor espectáculo musical y mejor empresa de artes escénicas. Es un espectáculo de abono del Patronato Municipal de Cultura cuya entrada costará 13,50 euros. Los menores 8,50. Y están ya disponibles online en la página de Liberbank. También en la taquilla del Teatro Auditorio de Alcázar de San Juan los martes y jueves de 6 de la tarde a 8. Además del día del espectáculo. De la bobería. Lo digo yo, que entre León y de Cos y mi gremio tiene el ritmo feliz, adorando de un sol la hermosa luz y al encanto rendido de su voz. ¿Cómo era? Un alma noble presa en un cuerpo villano.
Trabajaba día y noche para aliviar con su risa nuestras penas y temores. Él dio luz a las tinieblas, sombras a los resplandores de esos años claroscuros de palacios y prisiones. Yo, Juan Rana, me condeno a galeras por 10 años y renuncio a la alcaldía como hacen todos y cada uno de los gobernantes españoles a la mínima sombra de sospecha de cohecho, prevaricación o soborno. ¡Muy bien! ¡Cuidado! Pero si alguien reconoce en este anfibio desastre un reflejo de sí mismo que nunca confiesa a nadie, señorías, en tal caso, justo será perdonarle. Porque hasta el sabio más docto, hasta el varón más notable, lleva un Juan Rana escondido en el caudal de su sangre. Juan Rana, ¿quién eres? El rey de la gracia, el alma del entremés. El alma del entremés. New Time, que es el nombre de nuestro espectáculo, se define por una cosa sobre todas las demás, que es una construcción de varias situaciones. El espectador va a ir pasando por una serie, digamos, de habitaciones, de estadios, en donde se le va a ofrecer, es como un juego, un problema y una solución, pero no una solución que pretenda ser cerrada, sino abierta. Es un espectáculo que trata acerca de la relación de los seres humanos con las tecnologías que todos portamos en nuestros bolsillos y que intenta cuestionar, siendo un poco esa china en el zapato, bueno, los comportamientos que tenemos automatizados, ¿no? Se trata de hacer una crítica a la tecnología, una crítica constructiva en forma de creación artística que también la aproveche mediante la electrónica, mediante recursos de realidad aumentada, realidad virtual, sensores como instalación que tenemos aquí en el hall del Ayuntamiento, para crear, como decía, esas situaciones que van lanzando poquito a poco conceptos para que el público pues empatice y se lleve luego estas preguntas a casa para pensar un poco. Así mejor. La melancolía en el pasado consistía en la pérdida, en el sentimiento que teníamos tras la pérdida del ser querido, tras el fin del verano. En Alcázar, por ejemplo, ese 8 de septiembre es melancolía pura, que los que tocábamos en la banda íbamos a la procesión y luego nos íbamos a toda prisa a cenar, a arreglarnos para ver qué había el último día de feria. Y eso ni era feria ni era nada. Que el 50% de los caballitos ya se habían ido a Albacete o vete tú a saber dónde. Y es que vengo a daros las claves para ser expertos navegantes. Empecemos con Facebook. Pulsamos login y aquí está la pantalla. Ok, sabéis que podemos ver las actualizaciones de nuestros colegas pasando, pero a veces es como demasiado, ¿no? Así que nos gustaría ignorar a ciertos individuos. Simplemente demasiada basura, ¿verdad? Así que, uno, y este es mi primer consejo, deja de seguir a aquellos que no tengan un perfil realmente alto. A ver, ¿no? ¿No? Clami es muchas cosas. Es por un lado una compañía de teatro musical contemporáneo, también es un laboratorio de investigación técnica, tecnológica, filosófica,
en donde producimos y componemos nuestros propios espectáculos con el objetivo de llevarlos a cuantos más sitios mejor. Intentamos que los espectáculos sean, a pesar de todo ese aparataje tecnológico, muy accesibles para todo tipo de auditorios, de formatos, tanto al aire libre como lugares a cubierto y totalmente COVID-free, como se suele decir, así que estamos muy contentos de traer Clami por primera vez a Alcázar. La tristeza, ante todo, debe ser dinámica, debe ser fluida, debe ser una tristeza alegre, una tristeza activa y, sobre todo, carente de melancolía. Mark Zuckerberg Dixit. Pero ahora os voy a proponer un juego. Vamos a viajar a ese año 2015, ese dorado año 2015 en el que todos éramos sin duda mucho más jóvenes, mucho más guapos y, ante todo, disfrutábamos de esa convicción de que las redes sociales nos iban a emancipar. Así que sé feliz cuando ellos estén felices y llora cuando estén tristes. Visita y comenta sus perfiles, algunas sugerencias. Mira qué arte, feliz cumpleaños, es una crack, cueca atrás, pero con el tiempo ya me contaréis ya. Ese feliz cumpleaños no querrá decir solo eso. Ellos estarán esperando más y más y más. ¿El qué? Pues ser compartidos. Cuando alguien te da un me gusta, la balanza se espera. Que el que diga cuenta atrás estará contando los días. ¿Para qué? Para ser compartido. Compártelo. Pero tú ponte en la cumbre, en el top, te enteras. Y si parecen débiles, olvida al 2 y ve al 1. Fácil, ¿verdad? Y es que el objetivo de las redes es el poder de influencia, o sea, el poder de ser escuchado entre las masas. Las masas necesitan percibirte como una tipa seria, ingeniosa y sofisticada. Así que 3, potencia tu marca personal. El espectador va a poder identificar geolocalizaciones, mapas de Alcázar, entre otras cosas, que es una forma de introducirlos dentro del estrato virtual, de la gran pantalla que tenemos en escena. Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado intentamos también hacerles partícipes con esta instalación que estrenamos aquí en Alcázar del artista catalán Oriol Parés, en donde las personas que entren pueden crear una pintura interactiva y a su vez jugar con el sonido que se va moviendo alrededor de ellas. ¿Cuántas veces se ha confundido este tutorial de YouTube con una crítica al narcisismo? Pero ¿realmente podemos hablar de narcisismo cuando en realidad buscamos la validación de los demás y no la nuestra propia? La inteligencia artificial tiene mucho que decir sobre la verdad. La inteligencia artificial no marca simplemente nuestras próximas compras o las recomendaciones para esas compras, no marca las próximas gafas de buceo que nos vamos a comprar, las próximas zapatillas. La inteligencia artificial cada vez más tiene un poder creativo. La inteligencia artificial puede crear imágenes. I hope you too. If I'm here, it is because how you feel really matters to me. Really. 9, 8, 6. Estrenamos una nueva obra para un cuarteto catalán, el Cuarteto Gerard, una comisión de la Embajada Española en Alemania, en la ciudad alemana de Weimar. Esto será en septiembre, y también la anterior producción de teatro musical en cargo de la Bienal de Múnich, Subnormal Europe, está pendiente de girar por toda Europa. Tenemos ya una fecha en Basilea, en Suiza, y estamos esperando
otras, pero esperamos que la vida sea larga. Time! Now! Everybody say hi! I'm glad. I hope you too. If I'm here, it's because how you feel really matters to me. 10, 9, 8. In order to know what you have thought about, but no, wait, no. I was trying to remember. To remember. And I did. Latin is time directly deals with an updated concept of memory. This substance, traditionally malleable, has been embodied by visual surfaces, which are also mobile, data-rich, and processing. Esta semana nos fijamos en Transbordo en Moscú, de Eduardo Mendoza. Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al remansamiento cuando contrae matrimonio con una rica heredera. El fin de siglo presagia cambios irreversibles, pero siempre quedarán algunas certezas: la fe en la razón, el arte y la prosa chispeante y aguda del gran narrador Eduardo Mendoza.